Bueno, buenas tardes. Disculpar la hora, pero bueno, entre uno y otro, con los trabajos y las historias, pues nos hemos retrasado unos minutos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde. Quiero dar también las gracias a nuestra hermana mayor, que hoy no la voy a hacer hablar, porque ella se pone muy nerviosa, pero bueno, ya tendrá tiempo de hablar. Saludar a autoridades del excelentísimo Ayuntamiento de Cartaya, queridos hermanos y hermanas. Para mí constituye un verdadero honor, como presidente de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Cartaya, tomar la palabra en este acto, que no es solo una cita cultural, sino también una expresión clara del compromiso de nuestra hermandad con la formación, la difusión del conocimiento y la preservación de nuestra cultura rociera. Entendemos que la devoción a la Santísima Virgen del Rocío no se sustenta únicamente con la vivencia espiritual, sino también en el conocimiento profundo de nuestras raíces, de nuestra historia y de aquellos elementos que han configurado a lo largo del tiempo la identidad de nuestro pueblo y de nuestras hermandades. Por ello, promover iniciativas como la que hoy nos reúne forma parte esencial de nuestra misión. Ante todo, me gustaría agradecer a la Vocalía de Formación por la iniciativa en el desarrollo de este acto cultural, en el cual presentamos un libro que ya cuenta con un amplio recorrido en el mundo rociero, cuyo autor es un joven seminarista almonteño, don Manuel Galán Cruz. A pesar de su juventud, su amplia trayectoria ya se encuentra marcada por una profunda vocación del servicio a la Iglesia y un firme compromiso con nuestras más arraigadas tradiciones. Hoy nos congrega, además, su dimensión intelectual y divulgadora, que se materializa en la obra Las Ermitas del Rocío, reflejo de su profundo conocimiento, de su inquietud investigadora y su devoción sincera hacia todo cuanto representa el Rocío y su legado espiritual y cultural. Es, por tanto, un motivo de satisfacción y orgullo contar en esta jornada con su presencia, contribuyendo con su trabajo a enriquecer ese necesario diálogo entre fe, historia y cultura que de nuestra hermandad queremos seguir impulsando. Sin más, le doy la palabra a la concejala del Ayuntamiento de Cartaya y diputada de Agricultura, doña Patricia Millán Fernández. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Centro Cultural Alcalde Juan Antonio Millán. Daros las gracias a todos por venir, aunque la tarde se ha puesto un poco fresquita, más de lo que esperábamos, pero bueno, agradecer vuestra asistencia, agradecer a Manuel Galán, que está aquí con nosotros esta tarde para la presentación de su libro, y agradecer a la Hermandad del Rocío pues, por esta iniciativa, ¿no?, dentro del área de formación, que son iniciativas que no hacen más que poner en valor y enseñar que el Rocío no es solo la fiesta y lo que todo el mundo piensa del Rocío, ¿no?, sino que después dentro del Rocío pues hay un recorrido de fe, un recorrido de actividades que duran todo el año, y esta es una de ellas, y que bueno, que Manuel nos contará no solamente la experiencia de este libro, sino que vamos a ver ahora que tiene un largo recorrido dentro de su trayectoria profesional, donde está íntimamente ligado pues, con el mundo del Rocío. Desde el Ayuntamiento de Cartaya pues agradecemos, ¿no?, esta puesta en valor, y que esta tarde pues hayáis elegido, Manuel, este municipio para dar a conocer tu libro, que cuenta ya pues con una tercera edición. Manuel Galán Cruz nació en Almonte en el año 1980 y ahora tenemos la gran suerte de que está aquí en nuestro municipio realizando la pastoral en la parroquia de aquí de Cartaya, la parroquia de San Pedro, a cargo de don Manuel, nuestro párroco, pues haciendo, como yo le digo, las prácticas del seminario. Así que nada, agradecida también pues porque esté con nosotros compartiendo este año de tu formación. Manuel estudia en Almonte, en el Colegio Público Dunas de Doñana, en Matalascaña, y cursó bachillerato en el IES Doñana de Almonte.
Estudió Historia del Arte y es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, donde ya ahí empieza a trabajar en lo que es la historia del Rocío, con la tesis El Santuario del Rocío, Patrimonio Artístico y Fundamentos Documentales y Sociológicos de su expansión devocional. Y anteriormente también hizo su tesina también en el tema de esta devoción mariana, con los santuarios de Nuestra Señora del Rocío, análisis histórico-artístico. Para hacer un doctorado, bueno, pues hay que hacer también una serie de publicaciones y ligados a todo esto, bueno, pues están publicaciones como, bueno, él ha hecho publicaciones antes, durante y después del doctorado, que ha dedicado su vida básicamente pues a estudiar todo lo que es la fe, ¿no?, y la expresión histórico-cultural alrededor de la Virgen del Rocío. Pues entre estas publicaciones están votos pictóricos de Nuestra Señora del Rocío, expresiones populares de fe, la Virgen de la Granada de Almonte, análisis histórico y artístico, catálogo de devociones marianas de la Villa de Almonte anteriores a 1936, en testimonios históricos de la devoción de los almonteños a la Madre de Dios, devociones, imágenes, ritos y cofradías marianas en Almonte, el retablo mayor de la antigua ermita Nuestra Señora del Rocío en estudios de historia del arte, centenario del Laboratorio del Arte, que fue desde 1907 al 2017, está casi un siglo, ¿no?, de estudio, y agradecimientos pictóricos de exvotos isbeños a la Virgen de Belén y a la Virgen del Rocío. También ha participado en jornadas, por ejemplo, la 10ª jornada sobre la historia de Pila, donde también pues, hizo la colección de fotos metálicos de Nuestra Señora del Rocío, el Laboratorio del Arte. Las andas procesionales de la Virgen del Rocío de 1933 y en esvoto la lucha de la Villa de Almonte contra las tropas francesas en 1810 y el voto de acción de gracias de la Virgen del Rocío en Regina Mater Misericordiae. También hizo ahí estudios históricos, artísticos y antropológicos de advocaciones marianas, el prólogo a la rendición de la obra Memorias de la construcción del nuevo santuario del Rocío, que duró 3 años, desde 1963 al 1969, que fue una obra de Antonio Miriam Pérez, y aparte, bueno, pues como hemos dicho, de innumerables y diversos artículos en publicaciones, periódicos, en conferencias temáticas, en divulgaciones y también pues en muchas jornadas de historia y de cultura relacionadas con la Virgen del Rocío. También formó parte de la Hermandad Matriz de Almonte, estuvo desde el año 2011 hasta el 2015 como delegado de formación de dicha hermandad, donde desde ahí pues tuvo la suerte, ¿no?, y la oportunidad de dirigir las publicaciones del Rocío, del Boletín Oficial de la Hermandad Matriz de Almonte y la hoja de la Hermandad. Posterior a esto, desde el año 2015 hasta el año 2022, fue el director del Tesoro de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío y de la Oficina de Atención al Peregrino. Así que si algunos habéis estado por allí haciendo ruta turística, pues seguramente habréis coincidido con él. También fue comisario de la exposición Tesoro de la Hermandad Matriz Nuestra Señora del Rocío y de diversas exposiciones temporales que se han ido montando dentro y fuera del tesoro de esta hermandad. No voy a nombrarlas todas porque aquí nos podemos llevar hablando un buen rato de todas las obras que ha podido presentar Manuel, ¿vale? Y bueno, pues uno de los últimos hechos importantes, pues que ha sido el autor del proyecto iconográfico de la Catedral Efímera para el Traslado del Rocío de la última temporada, del 2019 al 2020. Y desde el 2021 pues, es director del Secretariado de la Pastoral de Turismo de la Diócesis de Huelva y es miembro del área de los santuarios, peregrinaciones y piedad popular de la Conferencia Episcopal Española. En el año 2022 pues, decide iniciarse en el mundo del seminario y desde entonces pues, estudia esa formación. Y bueno, pues ha llegado, como he dicho, a nuestro pueblo de Cartaya, afortunadamente, y ahí viene pues, a presentarnos su libro, Las ermitas de Nuestra Señora del Rocío, Origen, Evolución, Análisis Histórico-Artístico y Aporte Documental, que su primera edición fue en el año 2024. Manuel Cruz Galán ha sido también nombrado por el Ayuntamiento de Almonte como cronista oficial de la Romería del Rocío para el año 2024 y es miembro de la comisión que trabaja
para la construcción de la nueva catedral efímera que veremos también en unos meses ya montada en el Paseo de Almonte para el futuro traslado de la Virgen de este verano. Como hemos podido comprobar, bueno, pues Manuel tiene una formación exquisita y una amplia estudio dentro de lo que es el mundo de la fe del Rocío y de todo lo que es su historia y su cultura. Y bueno, vienes a contarnos un poco pues en qué consiste este libro, que ya va por la 3ª edición. Eso significa que no he dejado indiferente a ninguno de los que los han leído. Voy a saludar también a sus padres, que le acompañan en la tarde de hoy, que nos conocimos también hace unos meses, así que nada, bienvenido. Manuel, te paso la palabra y que les guste mucho tu libro. Muchas gracias. Gracias, Patricia, por tus palabras y gracias, Carlos, por las tuyas. San Pedro, buenas tardes y buenas tardes a todos. Os agradezco a todos, a pesar de lo intempestiva de la tarde, como decía Patricia anteriormente, que hayáis hecho el esfuerzo de venir a acompañarme y arroparme, como lo venís haciendo conmigo desde que pisé el pueblo de Cartaya en el pasado mes de octubre. Don Manuel, tengo que agradecerte nuevamente la acogida, a ti personalmente, que eres el que me tiene metido en su propia casa, y al pueblo de Cartaya por cómo me ha abierto los brazos desde que llegué. Lo dije desde Lambón, la primera vez que me diste la palabra, aquel primer fin de semana que yo llegaba aquí. Permitidme que diga y que me vuelva a repetir que me siento aquí como en casa, porque nada más llegar a la parroquia, lo primero que me encuentro fue el sin pecado de la Virgen del Rocío. Entonces, evidentemente, eso es como jugar en casa. Digo, bueno, pues estando la Virgen, que siempre va delante de todo, pues ya podemos ir tranquilos con lo que pueda venir detrás. Dicho todo esto, tengo que agradeceros, evidentemente, esa acogida y agradecer en primer lugar a la Hermandad del Rocío y al propio Ayuntamiento de esta localidad de la disposición que tanto una institución como la otra habéis tenido para la organización de este acto. Entonces, agradeceroslo también, ya lo he hecho en privado y evidentemente agradeceroslo también públicamente. Como diría Francisco Umbral, he venido a hablar de mi libro, de manera que, bueno, paso sin más dilación a irlo comentando. El libro, que como decía y anotaba Patricia anteriormente, va por la 3ª edición, es fruto de mi tesis doctoral. No es la tesis doctoral completa. Mis padres, que están aquí, me han mal acostumbrado y resulta que, bueno, habéis podido ver por los datos que ha dado Patricia, que aburrido como que no he estado de aquí para atrás. De manera que esa mala costumbre es que no estoy habituado a estar parado. Mis padres tienen una marisquería en Matalascañas. Claro, cuando yo terminaba de estudiar me ponía a trabajar y dejaba de trabajar cuando empezaba el curso, de manera que yo realmente vacaciones pues no sabía lo que aquello era. Yo digo todo esto porque yo defiendo la tesis doctoral en el año 2015, una tesis que alcanzaba casi 1.300 páginas. Claro, aquello una tesis doctoral tiene que... Te han salido sus títulos en la cara, don Manuel, cuando he dicho las cifras. Va con unos parámetros concretos que los marca la propia universidad, unos márgenes con unas medidas concretas, un tamaño de letra concreto, unas imágenes con un tamaño, en fin. Y iluso yo que cuando dispongo de tiempo para querer publicar la tesis es cuando yo dejo de trabajar, porque cuando en la universidad hacía lo mismo, terminaba el curso y me ponía a trabajar. Iba a empezar el curso, dejaba de trabajar y me iba a estudiar. Dejo de trabajar en la marisquería de mis padres y empiezo a trabajar en el santuario, como ya también Patricia ha indicado anteriormente. Claro, allí no hay temporada alta y baja. Los que vais habitualmente por el Rocío veis que allí estamos siempre en la cresta de la ola. Pues claro, allí yo cogía las vacaciones, las empezaba a coger en noviembre y a lo largo de todo el invierno una semana, y cuando pasaba un mes otra semana y así.
Y claro, vacaciones realmente de yo decir me aburro, pues no las tenía. Cuando yo dejo de trabajar en el santuario y me voy a Madrid a iniciar los estudios de teología, pues resulta que cuando termina el curso me veo con 3 meses de vacaciones, que yo decía, 3 meses, y yo tendré que aprender a ir a la playa por lo menos, porque claro, yo 3 meses para mí tendré que buscarme algún entretenimiento. Y ahí fue cuando digo, bueno, pues este va a ser el momento de yo coger la tesis y organizarla para poderla publicar. Iluso yo que la envío directamente a una editorial para que me dé presupuesto para poderla editar. Y claro, automáticamente me la devuelven y me dicen, mira, esto es invendible, esto es infumable, esto no hay quien se lo coma. O tú esto lo despiezas o lo haces en distintos volúmenes, pero esto no hay quien vaya a comprar un libro de este calibre. Digo, bueno, pues entonces ya está, esto hay que reestructurarlo. De manera que la desmiembro y empiezo a montar un libro con toda la investigación llevada a cabo a lo largo de tantos años para la tesis doctoral. Claro, era como deshacer un traje y con esas mismas piezas montar otro diferente. Claro, en todo momento, evidentemente, yo he perseguido que el libro mantuviera el peso científico que tiene una tesis doctoral, que había sido defendida en la propia Universidad de Sevilla. De manera que extraje de él pues esas partes que ya Patricia ha ido mencionando anteriormente. Aquello que yo había ido publicando a lo largo del tiempo, pues eso lo extraje porque ya estaba publicado, de manera que fui quitando material y eso me ayudaba también a reducir lo que se iba a publicar. No pierde, por tanto, el peso científico que tiene una tesis doctoral y lo mantiene. De hecho, lo vamos a ver que hasta en la estructura eso se conserva y el diseño del interior, porque además el hilo conductor pues no deja de ser más que la devoción a la Virgen del Rocío. Viendo a Mari Carmen y teniendo en cuenta que están aquí mis padres, yo es algo que no habitualmente, es verdad que no he hecho, pero a raíz de la entrevista que me hicisteis ayer, pues me quedé después pensando, digo, bueno, si me han hecho esta pregunta es porque lo mismo realmente interesa. Y en la presentación que hice ayer en La Palma del Condado lo leí por este mismo motivo que estoy explicando. De hecho, mis padres solamente esto me lo han escuchado decir en la presentación primera que se hizo en Almonte en el año 2024, recién salido el libro. Y la pregunta que me hacíais ayer en la radio es que ¿a quién dedicaba yo el libro? Claro, yo es algo que yo comenté en aquel momento porque era una presentación, por decirlo de algún modo, más institucional. De hecho, no sé si hay alguien aquí que estuviera en aquella, pero no había imágenes de este tipo porque eran, bueno, hablaban las autoridades que me acompañaban y yo presentaba así sucintamente el libro y ya está. Entonces, a raíz de esa pregunta de a quién iba dedicado el libro, sí lo voy a leer, la dedicatoria, porque además creo que con la dedicatoria se entiende también o se puede entender mejor el sentido de este tema para la investigación que yo llevé a cabo para la tesis doctoral. La dedicatoria dice así: a mis padres, a quienes debo lo que soy, y a la familia que ya contempla el verdadero rostro de la Virgen. Porque en el fondo, aunque yo aquí hablo de arte, pero no puedo hablar de arte en el Rocío dejando a un lado la fe. De manera que si algo nos puede enriquecer y podemos tener todos en común los que estamos aquí, probablemente sea la devoción que le tenemos a la Virgen, y todos entenderemos que la devoción a una imagen concreta o la fe en líneas generales se transmite en el seno de la familia. Y estoy completamente seguro de que al menos la mayoría, por no presumir diciendo que todos, hemos aprendido a rezar el primer Ave María o la primera Salve en la compañía de una madre o de una abuela. Por tanto, con esta dedicatoria creo que queda más que comprendido el sentido de por qué elijo este tema para la investigación. Evidentemente, sabiendo que una tesis doctoral es un esfuerzo de años de investigación en archivos, en bibliotecas,
y de conversaciones, porque esta tiene mucho de conversaciones con mucha gente mayor. Yo tenía muy claro que ese esfuerzo, para hacer que el esfuerzo yo lo disfrutara, yo tenía que coger un tema que a mí me apasionara. Y evidentemente un tema que me apasiona es el rocío, teniendo en cuenta, y tú Patricia me vas a entender muy bien porque tiene ascendencia almonteña, pues en Almonte hablar del rocío es como hablar del cumpleaños de uno mismo, porque se está hablando del rocío y se está viviendo el rocío permanentemente y a cada momento en cualquier lugar. Porque además algo común en Almonte es que todas las casas de Almonte tienen un sitio para la Virgen, así. Piense lo que cada uno piense, vote políticamente lo que vote, pero en cada casa de Almonte la Virgen tiene su sitio, así de claro. Pues me pongo a trabajar para sacar el libro y por fin ve la luz en el año 2024 y afortunadamente las ediciones no han sido pequeñas, lo puedo decir, no han sido pequeñas y sin embargo la primera edición no llegó a durar ni 2 meses y medio. La segunda se ha terminado recientemente y estoy ahora mismo pues presentando la tercera actualizada, como están viendo ahí, porque evidentemente cuando yo defiendo la tesis es en el año 2015, pero cuando el libro ve la luz es en el año 2024. Ustedes, Cartaya como hermandad filial joven, sois más conscientes de lo que voy a decir, y es que la fe a la Virgen del Rocío, la devoción a la Virgen del Rocío, es una fe que está viva. Y como viva que está y se van creando nuevas hermandades, pues evidentemente yo no podía sacar el libro con el mismo número de hermandades filiales con el que yo había terminado la tesis doctoral en el año 2015. Es más, sale tan actualizado como que el libro ve la luz el día 12 de enero de 2024 y eso se lleva un tiempo de imprenta además. De hecho, entró en los últimos días ya en plenas Navidades, entra en imprenta y tan actualizado está como que está recogido incluso los últimos datos publicados en torno a la restauración de la venerada imagen de la Virgen del Rocío, que fue repuesta al culto en los últimos días del año 2023. Y esta tercera edición, actualizada ya, pues tiene recogidos las últimas piezas que han sido bendecidas y donadas en la última Navidad, así como las pinturas que están en las capillas laterales, que fueron terminadas inmediatamente, días inmediatos antes a la romería del Rocío de 2025. Para la cubierta del libro, como están viendo en pantalla, yo tomo esta imagen que tienen ahí, un cuadro de gran formato que se conserva en la parroquia de Santa María Magdalena de la localidad sevillana de Dos Hermanas. Un cuadro que está firmado en el ángulo superior derecho. Ahí no se aprecia, pero en esa firma el cuadro alcanza los 2,20 metros de altura. Está en la parroquia donde recibe culto la Virgen de Valme, que es la protectora de la localidad de Dos Hermanas. Y fue pintado en el año 1917 por un pintor costumbrista sevillano, Manuel García y Rodríguez. Y claro, yo tomo este cuadro no porque me guste, que evidentemente también, sino por la inscripción donde está recogida la firma. Y es que en esa firma dice: en la aldea del Rocío, año de 1917, Manuel García y Rodríguez. Claro, ese en la aldea del Rocío a mí me está dando a entender que el cuadro fue pintado allí. Por tanto, esa visión que está en la parte inferior de la ermita del Rocío, pues presupongo que es la que el pintor estaba viendo directamente conforme él estaba ejecutando esa pieza de gran formato, un lienzo pintado al óleo. El propio cuadro merece un estudio aparte. Evidentemente no lo estudio porque no es patrimonio nuestro, entonces no entro a investigarlo y a comentarlo. Pero bueno, ya que está, si os comento, teniendo en cuenta que sé que muchos de los que estáis aquí conocéis el tesoro de la Hermandad Matriz y entre las vitrinas habéis podido ver la corona que la Virgen lleva puesta en este cuadro. Es la corona que se conoce como Corona del Sol. Les recuerdo el año de ejecución, 1917. Tengan en cuenta, recuerden, que la Virgen del Rocío fue coronada canónicamente en 1919. Para ese acto
se hizo una corona expresamente de mayor envergadura, de manera que después nos hemos acostumbrado a ver a la Virgen con una corona mayor y esta resulta ridícula, resulta pequeña, y es el motivo por el que no se emplea. Es una pieza de plata dorada. Se pueden ver también el juego de ráfagas de rayos, la media luna, que también se conserva, y sobre todo esa ristra de corazones, que son exvotos metálicos que a lo largo del tiempo la Virgen ha ido recibiendo como donativos. El libro está, el grueso del libro, pues está estructurado de la siguiente manera. Tiene un índice, con eso comienza, porque todo lo que está estudiado en el libro aparece recogido en el índice, de manera que si queremos, ya incluso por curiosidad, pues mira, se me ha olvidado cuando la Hermandad de Espartina regaló la patena, pues me voy y busco patena de la Hermandad de Espartina y lo encuentro. Igual también el cetro de la Hermandad de Cartaya, evidentemente. Me lo he preparado que venía para acá expresamente, ¿eh? Así que... las vinajeras de plata con el sello de flores, pues ahí aparece recogida. O el San José que estaba en la antigua ermita, pues ahí aparece en el índice, aparece también recogido y nos dice en qué página está. Continúa con una presentación que hizo el obispo de Huelva, don Santiago Gómez Sierra, es quien escribe la presentación de esta obra. Le sigue un prólogo que está firmado por quien fue mi director de tesis, el profesor doctor don Juan Miguel González Gómez, catedrático emérito de la Universidad de Sevilla, catedrático de Historia del Arte, y actualmente presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de la capital hispalense. A continuación hay una introducción donde se recoge sucintamente qué nos vamos a encontrar en líneas generales a lo largo de toda la obra, una obra que alcanza las casi 460 páginas, una página dedicada a siglas, porque tengan en cuenta, como les decía anteriormente, una tesis doctoral es fruto de muchos años de investigación en archivos y en bibliotecas, y una manera de reducir espacio a la hora de escribir es, a la hora de citar el archivo de donde he extraído esa fuente o la biblioteca, pues lo pongo por siglas, de manera que vamos resumiendo y reduciendo ese espacio para no consumir más. Y el grueso de la obra está dividido en 5 capítulos. El primero, dedicado con el título Marco histórico-artístico. El segundo, la ermita medieval, es decir, la más antigua de la que tenemos constancia. El tercero, la fábrica tardobarroca, es decir, aquella que se levanta tras el terremoto de Lisboa del año 1755. El capítulo cuarto, dedicado al actual santuario de la Virgen del Rocío. Y el capítulo quinto, dedicado a orfebrería. Y claro, visto así, se pueden parar a pensar, bueno, ¿y se estudia la orfebrería y la pintura no? ¿Y la cerámica tampoco? Pues todo eso se estudia, las esculturas se estudian también, pero todo eso se estudia con cada ermita, es decir, cuando estudiamos el continente, estudiamos el contenido. Y cada ermita ha tenido su retablo, pues en cada capítulo se estudia el retablo que estuviera en aquel edificio. Y dedicando un capítulo expresamente a la orfebrería, me permitía introducir más piezas que estaban estudiadas que hubieran quedado un poco descolgadas, y era una manera de que estuviera, ya que estaba el estudio hecho y la investigación, pues que estuviera también ahí todo recogido. Le sigue un capítulo dedicado a conclusiones. No es normal ver unas conclusiones en un libro, pero sí lo es en una tesis doctoral. Les vuelvo a decir, como decía anteriormente, que he perseguido en todo momento que el libro no perdiera el carácter científico que tiene una tesis doctoral, de manera que mantengo el capítulo dedicado a las conclusiones. Le sigue un apéndice documental donde se aportan 33 documentos, 33, cuyas fechas están comprendidas, el más antiguo en el año 1597 y el más actual, el más próximo a nosotros, del año 2020. Pues en ese margen cronológico
se compendian 33 documentos que nos ayudan a aportar luz y más información a lo que ya se estudia en el resto de la obra. Son documentos, algunos muy dispares, porque algunos yo extraigo lo que realmente nos aporta el dato y el interés. Y probablemente algunos sean de 2, 3, 4 líneas. Otros son documentos completos, que algunos son breves, pero otros, como por ejemplo el proyecto arquitectónico del actual santuario, está transcrito tal cual, de manera que se publica íntegramente, y eso son varias páginas y está también recogido en ese apéndice documental. Le siguen unas fuentes, las fuentes básicas de las que hemos bebido para esta investigación. Le continúa una amplísima bibliografía, que es la que nos ha ayudado a conseguir también mucha información, y una novedad con respecto a la tesis doctoral defendida en el año 2015, y es la webgrafía. Claro, yo a un archivo puedo ir a buscar información histórica, pero lo que ha sucedido esta mañana o sucedió ayer, eso me lo voy a encontrar en la prensa, no en un archivo histórico. De manera que, como les decía, sale lo más actualizado posible, pues evidentemente esos datos relacionados con la restauración de la Virgen, con las pinturas bendecidas justo antes de la pasada romería, o las piezas de plata bendecidas esta Navidad, todo eso está recogido en la prensa y publicado, de manera que en la webgrafía pues nos aporta todo eso. Y termina con un índice del propio apéndice documental. Todo esto ya quizás con vistas más dedicado a la persona curiosa o al posible investigador que pueda utilizar esta obra, porque le puede ayudar a encontrar ese documento que vaya queriendo buscar con mayor facilidad, teniendo en cuenta que no todos los documentos tienen la misma disposición. Para entrar en materia, pues les pongo este plano, este mapa, para que vean. Abarca parte de las 3 provincias más occidentales de Andalucía, parte de Huelva, parte de Sevilla y parte de Cádiz. Quiero que observen las líneas que cruzan todo ese territorio, unas líneas blancas. Esas líneas, que todas convergen en un punto concreto, ese punto es la aldea del Rocío. Y lo pongo porque esto nos ayuda a entender mucho mejor por qué la aldea, por qué el santuario está donde está y no en otro punto. Visto así, viendo que esas líneas cruzan el mapa, les tengo que decir que el Rocío es un punto crucial en tanto en cuanto es un cruce de caminos. Cuando las hermandades se crean, no desbrozan los montes para abrir vías de peregrinación, sino que cogían, igual que yo he cogido la carretera esta tarde para venir y no he asfaltado una carretera nueva, pues cuando las hermandades se crean, empiezan a coger para peregrinar hasta el Rocío los caminos, las vías de comunicación que venían empleando los pobladores de esas 4 comarcas de donde surgen esas líneas blancas. Esas 4 comarcas son la costa onubense, la costa gaditana, el Aljarafe sevillano y el Condado de Niebla. Así se entiende mucho mejor, viendo la nómina, el listado de hermandades del Rocío, cómo empiezan a surgir en círculos concéntricos, porque se va expandiendo como una onda cuando tiramos una piedra al agua. Digo todo esto porque tenemos que decir, yo he indagado, hemos llegado hasta el siglo XIII para poder analizar el origen de esta devoción mariana, y es que en el siglo XIII se reconquista el reino taifa de Niebla. En el año 1248 fue reconquistado el reino de Sevilla por Fernando III el Santo. Fernando III establece en Sevilla, entroniza la imagen de la Virgen de los Reyes, regalo de su primo Luis IX de Francia, San Luis. Todo ello porque Fernando III era un gran devoto de la Virgen María, una devoción que hereda
al hilo de cómo yo empezaba esta intervención, que hereda de su madre, la reina doña Berenguela. Pues su hijo, don Alfonso, Alfonso X el Sabio, nacido en Toledo, pues muy mariano también. De hecho, seguramente todos conocemos las cantigas de Santa María. Son unas composiciones musicales que manda componer el monarca castellano, Alfonso X, para venerar y honrar la memoria de la Virgen. Claro, todo eso es por la profunda devoción mariana que este rey tenía. Cuando estos monarcas iban reconquistando tierras a los musulmanes, lo que hacían era establecer oratorios de la nueva religión para ir reconvirtiendo a la población de esas tierras. Cuando llega el Rocío, pues sucede lo mismo. Lo lógico hubiera sido entronizar imágenes cristíferas, porque los cristianos nos denominamos así porque somos seguidores de Cristo. Sin embargo, estos monarcas entronizaban imágenes de Cristo, pero no directamente al Señor, sino siendo portadas por su madre, por la Virgen María, teniendo en cuenta la profunda devoción que ellos le tenían a esa figura materna. Pues en todo este rompecabezas nos falta el documento que nos diga que fue Alfonso X quien trajo la imagen de la Virgen del Rocío a este lugar o que mandara él traerla. Pero claro, tenemos todas las piezas y nos falta la central, pero todas esas piezas nos hacen ver y mirar a la figura de este monarca castellano como el promotor de esta devoción, teniendo en cuenta, y vuelvo a repetir, su profunda devoción mariana. Debemos de recordar que el reino Taifa de Niebla fue reconquistado en 1262 y él reina hasta su fallecimiento a finales del siglo XIII. Por tanto, tuvo varios decenios en los que les dio lugar para ir reconvirtiendo a las personas, a los habitantes de esta zona. De manera que todo eso nos hace pensar que fuera él el iniciador de esta devoción mariana tan concreta, hoy universal. Eso teniendo en cuenta además que al ser un cruce de caminos y como se ha descubierto recientemente también por los hallazgos arqueológicos allí aparecidos, probablemente hubiera una población no grande, pero una población en torno a una instalación portuaria fluvial en el entorno de lo que hoy es el santuario del Rocío. Eso hace pensar que hubiera una pequeña población, porque desde ahí había un tráfico comercial con las localidades costeras, teniendo en cuenta que el río, la marisma, hoy ya está más colmatada de arena, pero en la Edad Media, pues evidentemente el río sí podía ser navegable, no con barcos de gran calado, pero sí con barcos de otro formato que pudieran llegar hasta el propio río Guadalquivir. De aquella primitiva ermita tenemos este grabado que está fechado en el año 1754. Ahí aparece la imagen y se la extraigo ahí para que la vean un poco ampliada. Una ermita de la que tenemos los primeros datos en las reglas más antiguas que se conservan de la Hermandad Matriz de Almonte, las reglas que fueron redactadas en el año 1757. Y cuando habla de esa edificación, dice que tenía 10 varas de largo. Una vara castellana era una unidad de medida que medía unos 84 centímetros y medio aproximadamente, centímetros arriba abajo, dependiendo del punto de la península donde nos encontráramos. Pero bueno, tenemos que imaginarnos una edificación que cabía sobradamente dentro de esta sala, porque tendría como unos 8 metros y medio de profundidad. Esa profundidad no es otra que el largo del tronco que iba a servir de viga principal para la cubrición del edificio, de este edificio religioso o de una casa, vamos. Entonces, el palo más largo y más fuerte es el que se utilizaba como viga principal de sustento del resto de vigas secundarias para esa cubrición a dos aguas, como vemos ahí. Fíjense que aquí encontramos esta ermita, no sé si alguien la conoce, es la ermita de la Virgen de Cuatro Vitas, en la localidad aljarafeña de Bollullos de la Mitación,
está ahora mismo en medio de un olivar. Y la traigo porque si la despojáramos, si yo me pongo de pie se escucha, aunque no tenga el micrófono. Si la despojáramos de los añadidos del siglo XVIII, que son las naves laterales y este pórtico delantero, pues nos quedamos con una edificación que tiene aproximadamente esas 10 varas de largo que hubiera tenido aquella primitiva ermita del Rocío. Les digo todo esto porque además esta ermita está establecida, y no les va a sorprender si se están fijando en la torre, si les digo que el origen de esta ermita era una mezquita almohade. Claro, cuando se reconquista, o cojo el micrófono, cuando se reconquista el reino, muchas veces los edificios no se hacían ex professo, sino que se reconvertían edificios que ya existieran. No sé si conocéis Niebla y habéis visitado la parroquia de Niebla. Pues la parroquia de Niebla claramente, porque de hecho conserva hasta el hueco del mihrab, es una mezquita reconvertida en templo cristiano. Tiene incluso el hueco del mihrab. Entramos a la parroquia de Niebla a través de un patio con una fuente, que es el patio y fuente de las abluciones del primitivo oratorio musulmán. Pues en este caso ocurre igual. La torre es muy interesante, es de la misma época que la propia Giralda sevillana. Es más, se repiten los motivos decorativos de la Giralda, se repiten en esta torre. Y Bollullos de la Mitación es una localidad que estaba fronteriza con el reino nazarí de Granada. Hablamos muchas veces de Jerez de la Frontera, que estaba también en el límite del reino, Arcos de la Frontera, Morón de la Frontera, y Bollullos de la Mitación deriva su nombre de Bollullos de la Delimitación. No es de la frontera, pero está en el límite. No tiene el mismo nombre, pero es un sinónimo. Pues ahí tienen ya un sentido a todo esto. En el siglo XVIII se le añade todo eso, pero cuando es reconquistada se reconvierte su orientación. Yo no derribo el edificio, solo que hago una obra mínima y le doy un sentido totalmente distinto. Es decir, donde estaba el hueco del mihrab, desde donde se dirige la oración a los musulmanes, pues yo eso lo tiro ese muro y abro la puerta de ingreso al nuevo oratorio, y la puerta original de ingreso desde el patio de las abluciones al oratorio musulmán, yo lo ciego y hago una pequeña hornacina donde entronizo la imagen a venerar. Es lo que sucede aquí. Si visitáis la ermita lo podéis ver con total claridad. Y otra cuestión que es pareja con la ermita primitiva del Rocío es su orientación. No tiene orientación litúrgica canónica, sino que está orientada sur-norte. La orientación canónica es oeste-este. El Señor es yo soy la luz del mundo, dijo. Ego sum lux mundi, claro. La orientación de los templos católicos está orientado al este, que es por donde sale el sol. Ese es el sentido. Pues esta está orientada sur-norte, porque en origen el templo almohade estaba orientado de norte a sur. De norte a sur, ¿por qué? Los edificios almohades no miran a la Meca, miraban a la ciudad que está al sur de Marruecos, la ciudad de Tikmal, de manera que esta está orientada al sur, igual que lo estaba el edificio primitivo de la aldea del Rocío. Por tanto, nos hace ver y pensar y abrir la hipótesis, como así la planteo en este trabajo de investigación, que el edificio, la primitiva ermita del Rocío, no se construyera ex professo para albergar a la imagen venerada de la Virgen, sino que fuera un templo preexistente que fue reconvertido para la cristianización de esas tierras que durante tanto tiempo estuvieron bajo dominio islámico. Pues esta portadilla que veíamos aquí se supone que es esta que ven aquí. Esto ya es fotografía, una fotografía tomada en el año 1963 con motivo del derribo de la ermita para la construcción del actual santuario marismeño. Una ermita que, si se fijan, una puerta
Fíjense que en la parte superior tenía este panel cerámico que afortunadamente se conserva expuesto permanentemente en las dependencias del Tesoro de la Hermandad Matriz, un panel cerámico que está fechado además en el año 1696. Esa ermita sufre diversas intervenciones arquitectónicas para hacer unas cuadras, para hacer unas dependencias, para hacer esta portada, las tienen todas recogidas, además en el apéndice documental, las distintas intervenciones que sufre a lo largo de todo el siglo XVII. Y esa portada se conservó gracias a que el terremoto de Lisboa no derriba completamente ese edificio medieval, lo daña y no poco. De hecho, su reconstrucción duró 3 años. Y digo reconstrucción, que es el término que aparece en la documentación original. Eso quiere decir que no toda se levanta de nuevo, sino que se arregla los desperfectos y lo que había quedado bien se reaprovecha para la segunda edificación. Y en ese tiempo, en esas labores, en esas obras, es cuando se aprovecha para darle una orientación litúrgica al santuario que se estaba construyendo, a la nueva ermita. Claro, eso que hizo que lo que era puerta principal quedara, que les recuerdo que estaba mirando al sur, al darle una orientación litúrgica mirando al este, pues la puerta principal que miraba al sur queda como puerta lateral. De hecho, observen en el derribo como aquí hay un arranque y aquí hay otro arranque de unos muros, porque esta portada, a raíz de esa intervención de 1700, después del terremoto de 1755, quedó embutida dentro de un espacio que fue denominado y era conocido popularmente como cuarto o sala de los milagros, que era aquel espacio donde los devotos rocieros llegaban y colgaban en el hueco que veían libre esos exvotos que contaban una historia devocional personal con algún milagro que atribuían a la intervención de la Virgen. Pero claro, todo esto gira en torno a la imagen de la Virgen, que es la que tienen en pantalla. La imagen de la Virgen, que es el centro y de todo de lo que aquí estudio y de todo lo que se vive en el santuario y fuera de él cuando la Virgen no está y está en Almonte. Pero una imagen que no siempre ha estado ataviada con ricas telas como la vemos en la actualidad. Ya hemos visto que si el origen está en el siglo XIII, les tengo que decir que en el siglo XIII el estilo artístico que impera es el gótico y evidentemente tal cual la vemos no es una imagen gótica. Una imagen gótica es una imagen que tiene tallada todas sus partes, incluso sus ropas, y con unas características muy concretas. Almonte guarda con muchísimo celo, y los que tanto conocéis el pueblo de Almonte lo sabéis, muchísimo celo la integridad física de la imagen de su venerada patrona, de la que es patrona del pueblo desde 1653. Y claro, eso ha hecho que el enigma que hay en torno a su integridad sea aún mayor. Han sido muy pocos los estudios hechos a la imagen y muchos menos, evidentemente, lo publicado. Y entre lo publicado muchas veces tenemos que leer entre líneas para intentar desglosar o desvelar lo que ahí se quiere dar a entender o significar. Y entre lo poco que hay publicado, hay quien dice que la imagen más parecida a la talla primitiva, original de la Virgen del Rocío, que se conserva bajo las telas, pues es la imagen gloriosa de la Iniesta de Sevilla, una imagen que fue destruida en el año 1932, pero de la que se conserva una copia hecha por Antonio Castillo Lastruzzi y que recibe culto en la capilla doméstica de la Real Academia de Santa Isabel de Hungría de Bellas Artes de la capital hispalense, y es la que tienen en pantalla. Claro, las modas no llegan solamente en el vestir nuestro, del ser humano, también en las devociones. Y cuando una imagen gótica empieza a perder adeptos, pues una manera de ir amoldando y modernizando y acoplándose a las nuevas tendencias estilísticas, pues es vestirla, recubrirla con ricas telas. Cuando se va a hacer eso, ¿a quién se toma como modelo? Pues a la principal mujer de la sociedad.
en este caso a la reina o a las infantas. De hecho, si yo les pongo esta imagen y les digo que recuerden o que busquen en el teléfono inmediatamente en Google el retrato de la infanta Isabel Clara Eugenia, pues les aparecerá un cuadro de hacia 1585 que se conserva en el Museo del Prado, de Sánchez Coello, y resulta que si despiezamos las piezas de la indumentaria de la hija favorita del rey Felipe II, pues resulta que se corresponden uno a uno con todas las piezas del traje de la Virgen del Rocío. Es más, hasta la gorguera de encaje con la que remataba el cuello del traje de la infanta deriva con el tiempo en esta pieza que vemos en torno a la cara, que denominamos rostrillo, porque símbolo de virginidad es llevar la cabeza cubierta, de manera que la gorguera de encaje no terminaba en el cuello en la imagen de la Virgen, sino que le avanzaba cubriéndole la cabeza, rematándole el rostro, un rostrillo que nace con ese vuelillo de encaje y que se va enriqueciendo con el tiempo hasta llegar a telas bordadas e incluso a plata o a oro, como también tiene alguno. Pues gracias a esta investigación hemos podido ir desechando algunas atribuciones muchas veces aleatorias y gratuitas que se han venido haciendo, queriendo buscar un autor para la Virgen del Rocío. Y miren ustedes, pues esto me ha permitido ir desechando muchos nombres como se han venido atribuyendo. Gracias a esto, pues di, curiosamente también en la localidad sevillana de Dos Hermanas, con una Santa Ana triplex, es decir, una Santa Ana que lleva en sus piernas, en su regazo, a la imagen de la Virgen y esta a su vez a la imagen del niño, de ahí lo de triplex o triple. Encuentro esta Santa Ana triple, Santa Ana, la Virgen y el Niño, en una parroquia de Dos Hermanas, en este caso la parroquia del Ave María, de la localidad de Dos Hermanas, y curiosamente observen el rostro de la Virgen, aquí lo tienen más de cerca, para que vean que es reducido en tamaño, pero un calco del rostro de la patrona de Almonte. Un rostro, vamos, una talla, porque es una talla completa. La imagen de Santa Ana y de la Virgen están en una misma pieza, el niño es posterior, y es una obra anónima del siglo XV, pero sí quiero que observen la mirada del rostro de la Virgen, la nariz y sobre todo el triángulo nasofacial, porque verdaderamente ahí es donde se puede ver el parecido más que razonable con el rostro de la patrona de Almonte. Aquí lo tienen de frente, más de cerca, y de perfil, para que vean la curvatura de los párpados, la curvatura, vamos, el ángulo de la nariz y el triángulo, ya les digo, nasofacial, donde lo pueden ver. Y me atrevo a decir incluso más, que hasta la policromía es un calco de la policromía de la patrona de Almonte. No me limito, evidentemente, solo a analizar la imagen venerada de la Virgen, sino también la del niño. Y gracias a esta investigación sí me atrevo a atribuir su ejecución a Benito de Hita y Castillo, escultor sevillano, teniendo en cuenta primero el parecido más que razonable del niño de la Virgen del Rocío con niños documentados de la gubia de Benito de Hita y Castillo, eso por un lado, y por otro, porque hay una familia de Almonte que está relacionada tanto con el Rocío como con Benito de Hita y Castillo. Llevando a cabo la investigación, es que la investigación es muy interesante y engancha, y resulta que doy con una escultura de San José, aquí lo tienen, un San José de 80 centímetros de altura, estaba en un oratorio privado, obra de Benito de Hita y Castillo, que se conserva actualmente en el Museo Diocesano de los Llanos de Aridane, en la localidad en los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma, en el archipiélago de Canarios. Y llega a este museo diocesano donado por la familia Tello de Eslava. No sé si recuerdan que el grabado anterior he dicho que fue mandado a hacer por los Tello de Eslava. Los Tello de Eslava, una familia almonteña de la que creo que tiene más importancia de la que se le ha venido dando hasta el momento, y a eso he llegado, a esa conclusión he llegado gracias a toda esta investigación, teniendo en cuenta que los Tello de Eslava eran una gente muy bien posicionada
social y económicamente. Varios miembros de la familia fueron alcaldes de Almonte, uno fue canónigo de la Catedral de Sevilla, un año, este mismo canónigo fue un año canónigo de la Catedral de Murcia, pero regresa a Sevilla, fue promovido incluso a obispo de Gran Canaria y rechazó el episcopado para seguir viviendo como canónigo en Sevilla y no pierde su vinculación con el pueblo de Almonte. Tal es así como que él fallece estando en Almonte. En Almonte tenía su casa, tenía sus tierras, tenía sus trabajadores, tenía su ganado y de hecho era muy querido tanto en el pueblo por los almonteños como por los propios trabajadores. De hecho, encontré también el documento, que tras su fallecimiento el velatorio duró 4 días, tuvo que ser embalsamado y volvió a Sevilla para ser enterrado en la capilla de la Virgen de la Antigua, que ya eso dice también el peso que este hombre debió tener en la sociedad del momento, en la capilla de la Virgen de la Antigua de la propia catedral hispalense. Y claro, Tello de Eslava, este Tello de Eslava se llamaba José Carlos. Hubo varios Josés en la familia. San José era una figura a la que esta familia le tenía gran devoción y un descendiente de ellos pues dona este San José que estaba en su oratorio privado porque él era gobernador de la isla de La Palma y donó este San José al Museo Diocesano. Digo todo esto porque el canónigo en el año 1733 junto a su hermana Isabel Damiana, regaló una saya bordada a la Virgen del Rocío y regaló también las ráfagas más antiguas que se conservan de la Virgen del Rocío. Son las ráfagas que suele llevar la Virgen para su procesión, para Pentecostés, las ráfagas semicirculares, de perfil semicircular. Claro, si nos paramos a pensar por un momento que estos dos hermanos le están regalando una pieza metálica, porque un tejido yo lo puedo doblar o alargar, pero una pieza metálica lo puedo hacer, pero evidentemente cuesta más trabajo. Hay que o cortar o soldar. Pero quiero decir, con una pieza metálica lo que está haciendo es, de algún modo, fijar una manera de ser vestida. Y están fijando una iconografía concreta para la patrona de Almonte. Por tanto, no es descabellado pensar que la ejecución del divino pastorcito, el divino niño de la Virgen del Rocío, estén detrás los hermanos Tello de Eslava también en su ejecución, teniendo en cuenta además ese lazo que hay entre ellos y la devoción rociera, ellos y la devoción a San José y ellos y la figura del escultor sevillano de Benito de Ita y Castillo. En esta imagen, que aquí lo tienen mucho más próxima, veis el parecido, vuelvo a decir, más que razonable entre el niño del San José de los Llanos de Aridane y el niño de la Virgen del Rocío, como están pudiendo ver en pantalla. Pues volviendo a la arquitectura, ahí tienen la ermita tras el terremoto de Lisboa. Eso es una fotografía tomada en torno a 1910-12 y esta ermita es la misma porque los que más vais por allí sois conscientes de lo que allí estamos batallando siempre o luchando contra las inclemencias del tiempo y contra los elementos. Es decir, la principal lucha es contra la humedad, porque allí el nivel freático está muy alto y el agua está debajo de la solería prácticamente. De manera que el principal problema que tenía esta edificación era la humedad. Tengan en cuenta además que está al borde de la marisma. Claro, para evitar que la humedad dañara el interior, como venía haciendo, pues hay una intervención en 1919 y se recubre la fachada con losetas de barro cocido para aminorar el daño de esa humedad. Unas losetas que fueron retiradas y colocadas otras de barro cocido y vidriado en los años 40 del siglo XX, que es la foto que tienen en la pantalla. Y en este caso es la misma, pero ya a color, tomada un sábado de romería, justo cuando iba haciendo la presentación la Hermandad de Pilas, como se puede apreciar en la carreta antigua de esta hermandad. Pues esta ermita tenía un retablo en su capilla mayor, este retablo que tienen aquí, que gracias a esta investigación pues pude desechar el nombre al que se venía atribuyendo desde los años 70 del siglo XX. Se atribuía a Cayetano de Acosta y gracias a esta investigación pues sí empiezo a atribuir
más concienzudamente, teniendo en cuenta distintos documentos que nos hacen ver que la fecha es otra, y aparte la ejecución de la pieza de toda esta arquitectura en madera es más parecida a la de el hijo mayor de Cayetano de Acosta, Francisco de Acosta el Mayor, que probablemente fuera el que hizo este retablo. Un retablo que fue desmontado en el año 1963 para empezar a demoler, a derribar la ermita, fue guardado y restaurado algunas piezas, se ha colocado en la capilla sacramental del actual Santuario del Rocío. Pero no era el único retablo el que hemos visto, el que estaba en la ermita, sino que la ermita en las paredes laterales tenía retablos secundarios que albergaban pues esta escena del Calvario, el San José y el Santo Domingo, el cuadro con distintas escenas, siendo la principal la de Santa Ana enseñando a leer a la Virgen, y la imagen de la Virgen del Rosario, que ya restauradas, están todas las piezas restauradas, pero la Virgen del Rosario pues he querido ponerla tal como me la encontré, porque se le había perdido el salto, de manera que también tengo que reconocer que la investigación no solamente fue en archivos y bibliotecas, sino también escudriñando cajas de almacenaje para ir buscando material de primera mano que nos fuera dando toda esa información. Y la pongo así porque quiero que aprecien que la imagen de la Virgen del Rosario del siglo XVII es bellísima, conservaba incluso hasta las ropas que cubrían todo el armazón de su cuerpo. Otras donaciones, por ejemplo, del capítulo de orfebrería, pues estas lámparas, este juego de lámparas son dos, son por tanto 12 lámparas en total, y en este caso son dos, también el juego completo son 2 barcos. Los que les guste la música recordarán aquella sevillana, me parece que es, ¿no?, del coro de Almonte. Ya no te podré rezar a la luz de un par de velas entre 2 barcos de plata en una noche cualquiera. No lo digo cantando, don Manuel, porque soy un desastre para eso, pero... Pues esos barcos de plata que merecieron esa sevillana fueron regalados en el año 1905 por el duque de Montpensier en agradecimiento a la Virgen por el ascenso a alférez de fragata de su hijo mayor. Así queda recogido en la propia vela de los barcos. En las dos está el mismo texto grabado, de manera que la pieza en sí ya es documento. Y estas lámparas de plata también fueron regaladas en los años 50 por un devoto sevillano que quiero recordar el apellido, Osorno. Un capítulo muy desconocido antes del derribo de la ermita fue que se intentó conservar la ermita dieciochesca introducida en otro espacio de mayor envergadura, algo así como se hizo en Asís con la Porciúncula, de manera que dejarla a modo de cofre y el edificio antiguo en el interior. Y se pide un proyecto al arquitecto sevillano don Aurelio Gómez Millán, y él hizo este proyecto marcadamente conventual, fíjense en esta arcada lateral, pero de él destaca sobre todo el perfil del chapitel con el que remataba la torre campanario. Y es que ese perfil recuerda claramente el perfil curvilíneo de la Virgen del Rocío cuando tiene puestas las ráfagas que la han hecho archiconocida solamente su silueta. Y lo que perseguía el arquitecto es que desde cualquier punto de la aldea se supiera dónde estaba la Virgen recibiendo culto. Bueno, pues llegamos así al santuario actual, un santuario que empieza su construcción en enero de 1964 y que fue promovido por el primer obispo de la diócesis de Huelva, don Pedro Cantero Cuadrado. Huelva es una diócesis muy nueva. La bula de creación, quiero recordar que se titula Laetam Urbementer, pues está firmada en Castel Gandolfo el 22 de octubre del año 1953, y el primer obispo de Huelva, don Pedro Cantero Cuadrado, llega aquí en los primeros meses, quiero recordar que en marzo de 1954. Cuando él viene, al poco visita el Rocío. Claro, era una diócesis que estaba naciendo, y cuando llega al Rocío y ve
que hasta el Rocío venían, no había carretera, la carretera fue promovida también por el obispo. Ve que hasta el Rocío venían peregrinando hermandades desde multitud de lugares distintos y lejanos, y claro, se da cuenta que el Rocío podía ser el buque insignia de una diócesis que estaba emergiendo en esos momentos. De manera que él pues alienta al pueblo de Almonte en concreto y a los rocieros en general a la construcción de un nuevo templo, diciendo algo así como que a pesar de la carga afectiva y emocional de esta ermita, la Virgen parece una joya entre nubarrones. Claro, tenemos que entender esas palabras poniéndonos en ese contexto. No había luz eléctrica, la luz en el interior de la ermita, una ermita del siglo XVIII, era a base de carburos de aceite o de petróleo, una ermita mucho más pequeña que el santuario actual, que tenía el retablo de la capilla mayor y retablos laterales, por tanto las paredes estaban todas recubiertas, todo eso va oscureciendo el espacio, la techumbre era de madera, oscura y oscurecida por el tiempo, por la tizne que desprenden las velas y los carburos, y evidentemente así se entienden las palabras del obispo, y alentaba a la construcción, decía, de un templo digno de tan excelsa señora. Esto era en los años 50 y hasta el año 1963 no se derriba la ermita y se empieza la construcción del actual santuario, que aquí lo ven, en 1964. Un santuario que está vivo, como viva está la devoción. Probablemente el ejemplo más claro sea este espacio que os marco aquí, el balcón del Papa, porque ese ángulo terminaba en ángulo recto, esa esquina. En proyecto no estaba ese balcón, y lo pueden ver porque el proyecto lo tienen ahí publicado también. Cuando Juan Pablo II decide venir al Rocío, pues la Hermandad Matriz interviene en el santuario para crear un espacio ex professo para que desde allí el Papa pudiera dirigirse a la multitud que allí nos íbamos a congregar aquella tarde del 14 de junio de 1993. Se achaflana el ángulo y se crea lo que se conoce como el balcón del Papa. Y así, pues, multitud de intervenciones, las capillas laterales, la propia capilla penitencial, la capilla sacramental, la capilla votiva, aquí la ven ennegrecida porque esta foto estaba todavía aquí, se extrae principalmente por motivos de seguridad y se crea en un espacio exento al propio santuario. Aquí tienen el retablo del actual santuario, que lo tienen minuciosamente estudiado y detallado y fotografiado en el libro, una máquina neobarroca que se comienza a tallar en el año 1979 y se bendice culminado en el año 2006. Y aquí tienen, por ejemplo, pues la capilla votiva de la que les hablaba, que a pesar de haber transcurrido un montón de años entre una construcción y otra, fue bendecida en el año 2011, retoma elementos constructivos arquitectónicos del propio santuario. El arquitecto no era el mismo, pero lo retoma para que, aun siendo dos edificios que están separados, viéndolos en la lejanía, vemos que tienen una unidad todo él. Las capillas, en este caso la sacramental, aquí ven todas las piezas doradas y policromadas, formaron parte del retablo de la antigua ermita del Rocío. Aquí les pongo el proyecto que creó el artista sevillano José Antonio Navarro Arteaga para esta capilla sacramental, y se lo pongo para que vean también cómo difiere el proyecto del resultado final. El tabernáculo del Sagrario lo tienen fotografiado y estudiado minuciosamente también en este trabajo, en el capítulo de orfebrería, y en este caso la capilla penitencial con este triple relieve de gran formato que diseña y talla y policroma el artista Navarro Arteaga. Para que vean que la pintura también se estudia, pues aquí les pongo como ejemplo pues este Jesús Buen Pastor, que fue donado, es del siglo XIX, y fue donado en el año 1980 a la Virgen. Encontré la carta de donación y pedía el donante, An es el apellido, está escrito en la parte trasera del lienzo,
Y imagino que este es el escudo del apellido y lo dibujara el mismo donante. Y en la carta de donación pedía que estuviera colgado lo más cerca posible de la Virgen del Rocío. No sé, don Manuel, si recuerda dónde está colgado. No lo recuerda. Pues cuando yo formé parte de la Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz, lo primero que hice como delegado de formación fue llevar el cuadro al Rocío. Porque, claro, yo me había encontrado el documento, la carta de donación, y yo le decía al presidente, mira, Kim, que me he encontrado esto. El cuadro estaba colgado, la casa estaba recién hecha en Almonte, el cuadro es una maravilla y estaba colgado en medio de la casa, pero claro, y aquello vestía porque el cuadro viste hasta escondido, viste. Y claro, una vez que me encuentro el documento, yo le decía al presidente, mira, que me he encontrado esto, el cuadro nos lo deberíamos llevar al Rocío. Bueno, sí, ya nos lo llevaremos. Y nunca se llevó. Y claro, cuando yo juro mi cargo, 29 de junio de 2011, el día 30 cojo el cuadro, así, claro, yo aquello lo tenía, y yo quería quitarme esa espina en relación a la petición que hacía el donante. Cogí el cuadro y me lo llevé al Rocío, sin haberlo medido siquiera, porque primero casi que tenía que haberlo medido, buscarle hueco y ya llevármelo directamente. Digo, no, el cuadro tiene que estar en el Rocío y ya le encontraremos al sitio. Pues, curiosa o providencialmente, el cuadro está colgado donde mismo llegué, digo, aquí, y encajaba. Digo, pues, estupendo. Y no es chico, ¿no? El cuadro es grande. Está en el espacio, en la antesacristía, donde está el manto de la Virgen para pasar las medallas. Pues en el tramo de pared que hay entre la puerta de acceso al presbiterio y el testero del fondo, pues ahí es donde está colgado. Y digo lo de providencialmente teniendo en cuenta la iconografía del cuadro, que es Jesús Buen Pastor, porque está allí recibiendo al cura justo cuando va a acceder al presbiterio para la celebración de la Sagrada Eucaristía. Pues volviendo a la imagen de la Virgen, que ya hemos visto, su talla ya la hemos estudiado, pues estudiamos los elementos iconográficos, las coronas de la Virgen y del Niño, los cetros, ya nos vamos aproximando, Conso, al cetro de Cartaya, y las ráfagas y las medias lunas. Todo eso está estudiado, todos los juegos completos que tiene y las piezas que se le han ido regalando. Esas ráfagas, que son las que le regalan los hermanos Tello de Eslava, Isabel Damiana y José Carlos, observen que cada semicírculo en el centro tiene un óvalo. Pues en cada óvalo, y los tienen todos fotografiados en el libro, cada óvalo tiene un dibujo distinto, labrado en el metal. Eso es plata dorada. Pues esos dibujos están relacionados con las letanías de la Virgen, del Santo Rosario. Al final es todo un grito a la Virgen. Las coronas están todas estudiadas también, la del sol que hemos visto en el cuadro de la cubierta, esta que es la corona de la coronación, hecha por Ricardo Espinosa de los Monteros, orfebre de la Catedral de Sevilla, toda ella con producto de limosna, toda hecha de oro, piedras preciosas, semipreciosas, perlas, brillantes, diamantes, y todo fue donado. Pues todo eso está en la corona. La corona del niño, regalo íntegro y de una palmerina, don Manuel, mire usted por dónde. La madre del vizconde, la madre de don Ignacio, Juana Soldán y Rañón, fue la donante de la corona para el niño de la Virgen. De hecho, encontré un cuadro, un retrato de esta mujer, de doña Juana Soldán, que le hizo Santiago Martínez, autor también de la pintura del Sin Pecado de la Palma, en el que ella aparece retratada con una cruz, un colgante al pecho, y esa cruz que lleva al pecho es esa cruz de diamantes que remata la corona del niño de la Virgen. Su hijo, don Ignacio, mandó una carta diciendo, sepan, ellos tenían para haber comprado la corona, pero quisieron hacerlo de otra manera. Sepan que con las principales joyas de la familia se hará la corona para el divino niño de la Virgen. Quisieron invertir, pues, aquello por lo que yo empezaba esta intervención, la devoción de todos los familiares. Las principales joyas de la familia que habían ido heredando fueron desmontadas y reutilizadas para esta corona del niño que hicieron en la joyería Reyes de Sevilla.
La corona del centenario de la coronación, o corona de amor, en la que también Cartaya tiene parte, porque fue hecha como regalo conjunto de todas las familias rocieras, hermandades filiales, no filiales, asociaciones, pues todas participasteis en la ejecución de esta corona que hicieron los hermanos Delgado en Sevilla. Observen en los imperiales, aparecen unos pequeños relieves con escenas de la vida de la Virgen. El apostolado aparece en el resplandor, aquí está el escudo del Papa rociero, San Juan Pablo II, tienen todo el programa, lo tienen estudiado en el libro. Y la corona del niño, que fue regalo íntegro para el centenario de la Hermandad Matriz, que se hizo con joyas que ya la Virgen no empleaba, porque han sido joyas que han llegado productos de donación, pero que se han ido deteriorando, partiendo, o joyas que por lo que fueran la Virgen no podía utilizar, de manera que se emplearon para hacer esta corona para el niño. Y ahí sí lo tenemos, el cetro que regala la Hermandad de Cartaya, corregidme por favor, creo que 2 años después de la creación de la Hermandad Filial, ¿no? Fue regalado en 2019 y fuisteis recibidos como Hermandad Filial en 2017, ¿no? Eso. Siendo conso, hermana mayor, que ahí es de donde... Perdón, presidenta. Me lío porque además en cada diócesis hay un tratamiento distinto. Que a raíz de aquello es de cuando empezamos a tener tanta relación como afortunadamente tenemos. Aquí está el cetro que regala la Hermandad de Cartaya, de plata dorada, y lo tienen también, esta misma fotografía es la que está publicada en el libro, y lo tienen también detalladamente explicado y comentado. Uno de los últimos regalos, pues un cetro también, en este caso un juego completo para el cetro de la Virgen, cetro del niño y orbe para el niño, regalado por el artista nazareno Manuel Lombo, todo hecho en oro, piedras preciosas, las tienen todas numeradas en el libro, piedras preciosas, diamantes y marfil natural. De hecho, Manuel me comentaba que a lo largo del tiempo, de los años que se llevó ahorrando para poder regalar esta pieza, como él quería hacerla, claro está, pues fue buscando en anticuarios bolas antiguas de marfil, de billar, porque claro, el marfil ahora mismo está prohibida su comercialización, pero las bolas antiguas de billar se hacían con marfil natural, de manera que buscó bolas en anticuarios para poder tallar las piezas de marfil que tiene este juego que tienen en pantalla. Se estudian también, como les decía, las medias lunas. Aquí tienen la que regala en el año 1965 Joaquín Castilla, que fue el que diseñó el traje, el manto de las hermandades o manto de los apóstoles. Pero también tienen estudiada la peana sobre la que la Virgen pasa la mayor parte del tiempo, la peana del camarín, una pieza de orfebrería de plata hecha en el taller de Villarreal en Sevilla. Así como este paso procesional, un paso en el que también La Palma tuvo bastante que ver, un paso que fue regalado por esta mujer, Juana Soldán y Rañón, junto a sus hijos Ignacio y Juan de Cepeda, regalaron en el año 1933. Un paso que es un ex voto, porque así como queda recogido el texto en latín, que lo tienen traducido también al castellano en el libro, dice que es en agradecimiento por los innumerables beneficios obtenidos, de manera que es un regalo de acción de gracias y por tanto un ex voto. La propia peana del paso recoge estos dibujos que son letanías del Santo Rosario, así como distintos escudos. Justo a los pies de la Virgen va el escudo de España, a cada lado va el escudo de Almonte y el de La Palma del Condado, porque esta familia había miembros que estaban en un lado y en otro, y justo detrás, que era la parte más discreta, el escudo del apellido Cepeda, como tienen en pantalla. Al ser el más discreto, los tienen todos fotografiados, pero al ser el que menos se conoce es el que os traigo para que lo veáis con mayor claridad. Y aquí está el nuevo paso de la Virgen del Rocío, del que la Hermandad Matriz me solicitó el programa iconográfico para su peana.
en la que intervine proyectando distintas escenas. Se diseñó retomando la idea del siglo XIX de una peana de carretes que le hicieron los Astorga y que no se conserva, solamente la conocemos por fotografía, de manera que estos carretes recuerdan vagamente aquella peana decimonónica, y fuimos introduciendo distintas escenas, letanías de la Virgen y distintas escenas. Por ejemplo, aquí tiene el escudo de Huelva, aquí tienen la escena de la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Pero lo que quiero que vean, que simbólicamente quise introducir en estos carretes, que son como los soportes de la peana sobre la que va la Virgen, pues simbólicamente, a modo de tornillos reforzando esos soportes, este crismón, símbolo de los primeros cristianos. Un crismón que está, aquí lo tienen reproducido, el original, no es el de la lápida sepulcral de don Ignacio, que lo toma de aquí. Don Ignacio lo tomó de esta pieza que se conserva en la parroquia de Almonte. Esto forma parte de una lápida sepulcral del año 495 que daba sepultura a una niña llamada Domigratia y que nos habla, aparece en el término de Almonte y se conserva en la capilla de la pila bautismal, y eso nos está dando a entender que nuestras creencias, nuestra fe, llega a nuestras tierras desde los primeros siglos de nuestra era. Por tanto, colocándolo aquí, yo quería que eso quedara simbólicamente ahí remarcado y reseñado, que nuestra fe hunde sus raíces hasta los primeros siglos, como estamos viendo, y además, colateralmente, la indisolubilidad que hay entre el santuario del Rocío y la parroquia de Almonte. Y nada más, termino dejándoles esta imagen de la Virgen tras su restauración en la primera romería, que fue en 2024, la primera romería en la que estábamos todos expectantes por verla con luz del sol, a ver cuál era el resultado, y aquí la vemos espléndida, como veis. Nada más y muchísimas gracias. Manuel, una verdadera obra de arte. A mí me ha encantado, creo que a todos los que están aquí también. Y a ver cuando le dice a tu amiga Rocío, ¿verdad, Conso?, que le vuelva a poner otra vez el cetro de la Hermandad de Cartaya, que se lo pusieron. Y yo tengo una anécdota también, porque, como bien has dicho, Conso era en aquel momento la presidenta, y yo por motivos personales no pude acudir a la peregrinación de Cartaya, que fue cuando entregamos el fin de semana. Entonces Conso me dejó el cetro toda la noche en casa, y yo decía, como entre uno en mi casa, Conso mañana me mata. Entonces, bueno, me llevé toda la noche contemplando el cetro, como bien has nombrado. Creo que tiene mucho que contar y que leer el libro. Gracias al Ayuntamiento por hacernos poder usar este lugar, que también decir que a ver cuando hacéis también algo cultural en el pueblo, que hace falta, porque tenemos que andar de un lado para otro. Y bueno, aquí en la exposición que nos han permitido, pues también vemos una ventana que abre al santuario del Rocío, que no estaba preparado, pero bueno, está bien, es la Virgen y la fe. Pues muchas gracias. Le doy la palabra, en este caso también a la concejala, y espero que hayáis disfrutado. Y también comentar de que ahora el autor pues firmará unos ejemplares, y también todo aquel que quiera adquirir un ejemplar pues estarán aquí para la venta. Muchísimas gracias y buenas tardes. Bueno, a ver quién habla ahora después de la explicación que nos ha dado aquí don Manuel. Tampoco más hay que añadir. Nada, bueno, pues como han visto, un trabajito que la ha hecho en 2 tardes. Lo ha hecho él en 2 tardes
nada, pues un gran trabajo, ¿no? El que ha realizado de investigación, de búsqueda, ¿no? De esa información, y no solamente de búsqueda, sino de constatación, ¿no? De que esa información es veraz y que es verídica, bueno, que lleva un gran trabajo detrás. Y nada, yo te doy la enhorabuena, Manuel, en nombre del Ayuntamiento de Cartaya, y agradecerte que hayas querido pues, presentar este libro en nuestro municipio, y la verdad que yo creo que la explicación no nos ha dejado indiferente a nadie, que hemos aprendido muchísimas cosas, y que yo por lo menos a partir de ahora cada vez que vea un detallito me voy a estar fijando, sí, ¿sabes? Me voy a estar fijando, pues esto por aquí, esto por allí, o sea que muchas gracias por darnos tu información, por tu trabajo, y que nada, que estás en tu casa y que el centro, el espacio cultural, pues lo vamos trabajando poco a poco. Estamos en obra, como sabéis, la antigua Casa de la Cultura, ¿vale? Y poco a poco pues iremos también adecentando algunos de los espacios que tenemos para crear espacios nuevos. Lo digo desde aquí, ¿vale? Porque mucha gente no lo sabe. Yo se lo dije a Carlos y se lo ha pasado también un poco, pero para cualquier hermandad o cualquier cosa, no tenemos ya el centro de arriba de la Casa de la Cultura, pero sí tenemos el edificio de la feria, donde hacemos el acto de inauguración de la feria, la Copa de Bienvenida, y allí hay un salón de actos, que ese edificio era el antiguo edificio de servicios sociales comunitarios, que tenemos ahora mismo una concesión, ¿vale? Que ahí tenemos un salón de actos para cualquier hermandad o para cualquier entidad o asociación que lo necesite, pues que también está disponible con proyector, con cañón y con climatización, ¿vale? Pues para que lo sepáis, que de momento y temporalmente, hasta que podamos tener otro espacio, lo tenemos a disposición para cualquier fin que necesitéis. Actualmente tenemos allí el aula de la experiencia, que es únicamente un día a la semana, y el resto de días pues está disponible. Pues nada, muchísimas gracias a todos, y vamos a comprarle a Manuel el libro para estar más informados aún. Gracias.